Tengo desde Cuba también, vía telefónica, al doctor Alexander Pupo. Y quiero presentarlo en el show para que nos cuente lo que está sucediendo. Doctor, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Bueno, Gracias. por acá hoy bajo amenaza de lluvia. Bueno, ojalá que la lluvia no se interponga en esta comunicación. Hay un colapso real del cual usted tiene testimonio y quiero que lo comparta con nuestro público. Sí, realmente el sistema de salud pública cubano no se encontraba ni remotamente preparado para una situación como la que estamos viviendo. Desde el 2018 se veían las carencias tan grandes que teníamos en cuestiones de medicamentos, en cuestiones de recursos y las deficiencias en cuestiones de infraestructura, ¿no? Dentro de los hospitales, las condiciones de las camillas, las mismas habitaciones donde se ingresan a los pacientes. Yo recordaba acá cuando estaba haciendo la residencia en Holguín que en la sala donde nosotros teníamos ingresados pacientes operados del cerebro, operados del cráneo, en muchas de estas salas a veces el baño se desbordaba y entraba el agua del bañal hacia la sala, entonces era increíble, ¿no? ver la suciedad y la falta de higiene que había. Y entonces imagínense una pandemia de tal envergadura que ha hecho colapsar a hospitales de países capitalistas, de países donde sí hay recursos. ¿Qué podíamos esperar en un país como el nuestro? Doctor, en este momento hay de este lado existe mucho cuestionamiento sobre los datos y las cifras que se están dando. La gente asegura que es mucho más, pues las muertes que se están sucediendo son mucho más y que las personas que están dando positivos son mucho más. En medio de todo esto, pues hoy la gran noticia que ha sacado el régimen es que va a hacer una gran donación de vacunas a Venezuela. Le pregunto, ¿cómo contrasta eso? Bueno, realmente yo no creo que exista una persona ni un médico que crea, por lo menos de los que estamos acá dentro del país, que crea las estadísticas que está dando el doctor Durán. Basta con ver la cantidad de casos que hay diario dentro de los policlínicos, dentro de los hospitales, en los centros de aislamiento. Pero no solo eso, basta con mirar a tu alrededor, ¿no? Dentro del país. Por ejemplo, aquí en mi barrio solamente una persona falta por agarrar el coronavirus. Todas las demás personas lo hemos cogido en algún momento. Y entonces, por supuesto, de todos nosotros nos poníamos entre nosotros mismos, a ver, tú fuiste, a ti te pasaron a la estadística, no. Por ejemplo, de 20 personas solamente una iba a la estadística. Y por supuesto, no se dan las cifras exactas. Se pudiera decir que del parte que da el doctor Durán, en cuestión de infectados, habría que multiplicarlo por 3. O sea, si da 6.000 serían 18.000, si da 7.000 serían 21.000. Y en cuestiones de fallecidos, yo creo que se pudiera multiplicar por mucho más, por 5, hasta incluso en algunos casos hasta por 10 se podrían multiplicar los casos diarios que han habido. Porque, por ejemplo, acá en Holguín hubo un día que contabilizamos más de 100 muertos y solo se informaron 15. Entonces, ¿qué ocurre? A la hora de pasar el parte, a veces a los patólogos solamente le permiten informar la mitad de lo que realmente revisa o de lo que realmente detecta. Y en otras ocasiones, en el certificado de defunción se pone otra causa que no es coronavirus, pero si te pones a pensar, la causa está asociada al coronavirus, o sea, pasa, pero con otro nombre. Y entonces, por supuesto, increíble. Las vacunas, bueno, yo creo que las vacunas fue bastante claro. No hay que ser muy inteligente ni saber mucho de medicina para darnos cuenta que se comenzó la campaña de vacunación el mes de mayo y en el mes de junio comienza el pico tan alto de casos diarios. Llegamos a tener casi 10.000 casos diarios. Son vacunas de subunidades, vacunas que realmente son muy baratas de hacer, son muy seguras para el que las fabrica, puesto que como tal no se trabaja con el virus, sino con una espícula de la corona, que en este caso sería un fragmento de proteína o de carbohidrato, pero a su vez ofrecen baja antigenicidad. O sea, las estadísticas y la eficacia que se publicó era muy difícil de creer. Eficacia que incluso en algunos casos llegaba a superar la de algunas vacunas de países desarrollados, ¿Cómo no? en los cuales se invirtió dinero y además se hicieron sobre una base de vacuna más fuerte. Si tenemos en consideración esto con el aumento de alza de casos que debieron bajar paulatinamente, pues ya se decía que se había vacunado casi a 1/3 de la población cubana, nos daremos cuenta que entonces la eficacia no fue tan cierta como la que quisieron publicar. Pero por otra parte, una cuestión de lógica, si tenemos una vacuna tan buena,
¿por qué entonces introducir la vacuna china que apenas tenía un 72 y un 76 creo que por ciento de efectividad? Es ilógico, es una cosa que no se sostiene a sí mismo. Doctor, ahora está sucediendo que a partir del 1 de noviembre ninguna de las personas que estén vacunadas con estas de las vacunas que se han puesto en Cuba, pues van y que no son reconocidas, van a poder entrar a los Estados Unidos. La pregunta es, el gobierno cubano ha negado pues la ayuda de vacunas que ha ofrecido los Estados Unidos. Yo me pregunto realmente, ¿aceptan la China y no aceptan la de los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque están bloqueados, ¿no? Es política. Es política. Desde el principio, desde el inicio de la pandemia, sabíamos que íbamos, o sea, que se iba a utilizar la pandemia como un instrumento político. Se ha hecho para suprimir las protestas, se ha hecho para alterar los números, para simular algo que realmente no somos, que no hemos conseguido lograr. Y entonces era sabido, ni COVAX, ni la ayuda de los Estados Unidos, ni ningún tipo de ayuda que no fuera a significar un apoyo político para ellos. Ellos aceptan la China, a pesar de que creo que de las vacunas aprobadas la que menor eficacia tiene, precisamente porque no iba a tener ninguna implicación política para ellos. Y entonces aceptar la vacuna de Estados Unidos, que hasta donde sé es la que mayor eficacia ha tenido hasta el momento, sería como que doblegarse, ¿no? Pero además de eso, ¿cómo justificar la entrada de vacunas por donación si se está hablando de un supuesto bloqueo todo el tiempo? Si se viene a pensar, ni siquiera querían aceptar la ayuda humanitaria. Entonces, aquí en este país, desgraciadamente para el cubano, todo es cuestión de número, todo es cuestión de política, y creo que es lo que más nos ha afectado y lo que ha llevado al traste, ¿no? Con que la pandemia en Cuba hoy se encuentre tan grave como se encuentra.